Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Cómo guardar el corazón, por John Flavel. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué tu vida espiritual parece tan inestable? ¿Por qué caes fácilmente en la tentación, te enfrías en la oración o te llenas de orgullo en la prosperidad? El puritano John Flavel nos da una respuesta clara y directa. No estás guardando tu corazón. En este poderoso tratado, Flavel nos guía con profundidad bíblica y sabiduría pastoral para que aprendamos a cuidar el centro mismo de nuestra vida espiritual. Les invitamos a escuchar estas palabras antiguas, pero eternamente relevantes, que pueden transformar tu caminar con Dios desde adentro hacia afuera. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El corazón del hombre es su peor parte antes de ser regenerado, y su mejor parte después. Es la sede de los principios y la fuente de las acciones. La mirada de Dios está fija en él, y la mirada del cristiano debe estar fija principalmente en él. La mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón para Dios. La mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. Aquí reside la fuerza y el énfasis de la religión. Aquí reside lo que hace que el camino a la vida sea angosto y la puerta del cielo, una puerta estrecha. La dirección y la ayuda en esta gran obra son el propósito del texto, donde tenemos una exhortación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En la exhortación consideraré, primero, la cuestión del deber. En segundo lugar, la manera de realizarlo. El asunto del deber. Guarda tu corazón. Con el corazón, en una metáfora, la escritura a veces representa alguna facultad noble del alma. En Romanos 1:21 se refiere al entendimiento. Su necio corazón, es decir, su necio entendimiento, fue oscurecido. En el Salmo 119:11 se refiere a la memoria. En mi corazón he guardado tus dichos. Y en 1 Juan 3:10 se refiere a la conciencia, que incluye tanto la luz del entendimiento como el reconocimiento de la memoria. Si nuestro corazón nos condena, es decir, si nuestra conciencia, cuya función propia es condenar, nos condena. Pero en el texto debemos entenderlo de forma más general, como el alma en su totalidad, o el hombre interior. Lo que el corazón es para el cuerpo, el alma lo es para el hombre. Lo que la salud es para el corazón, la santidad lo es para el alma. El estado de todo el cuerpo depende de la salud y el vigor del corazón, y la condición eterna del hombre en su totalidad, de la buena o mala condición del alma. Al guardar el corazón, nos referimos al uso diligente y constante de todos los medios santos para preservar el alma del pecado y mantener su dulce y libre comunión con Dios. Digo constante porque la razón añadida en el texto extiende este deber a todos los estados y condiciones de la vida cristiana y lo hace obligatorio para siempre. Si el corazón debe guardarse, porque de él brotan los vestigios de la vida, entonces, mientras estos vestigios de la vida fluyan de él, estamos obligados a guardarlo. Lavater, según el texto, tomará la palabra de una guarnición sitiada, acosada por muchos enemigos externos y en peligro de ser traicionada por ciudadanos traidores internos, peligro en el cual los soldados, bajo pena de muerte, deben vigilar. Y aunque la expresión guarda tu corazón parece imponernos la tarea, no implica que seamos capaces de hacerlo. Somos tan capaces de detener el sol en su curso o de hacer retroceder los ríos, como de gobernar y ordenar nuestros corazones con nuestra propia voluntad y poder. Podemos ser tanto nuestros propios salvadores como nuestros propios guardianes. Y, sin embargo, Salomón habla con acierto cuando dice, guarda tu corazón, porque el deber es nuestro, aunque el poder es de Dios. El poder que tenemos depende de la fuerza motivadora y asistida de Cristo. La gracia en nosotros está en deuda con la gracia exterior. Sin mí nada podéis hacer. Hasta aquí el asunto del deber. La manera de hacerlo es con toda diligencia. El hebreo es muy enfático. Guardar con toda diligencia. O guardar, guardar. Establecer doble guardia. Esta vehemencia con la que se insta a este deber implica claramente lo difícil que es guardar nuestros corazones, lo peligroso que es descuidarlos.
El motivo de este deber es muy contundente y de peso, porque del corazón mana la vida. Es decir, el corazón es la fuente de todas las funciones vitales. Es el resorte y el origen tanto del bien como del mal, como el resorte de un reloj que pone en marcha todas las ruedas. El corazón es el tesoro, la mano y la lengua son los almacenes. Lo que hay en estos proviene de aquel. La mano y la lengua siempre empiezan donde termina el corazón. El corazón urde, y los miembros ejecutan. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así pues, si el corazón yerra en su obra, estos deben fracasar en la suya. Pues los errores del corazón son como los errores de la primera invención, que no se pueden rectificar después. O como la colocación incorrecta e inversión de los sellos y cartas en la imprenta, que debe causar tantas erratas en todos los ejemplares impresos. Oh, qué importante es el deber que se contiene a continuación. Proposición. La guarda y el correcto manejo del corazón en toda condición es una gran tarea de la vida del cristiano. Lo que el filósofo dice de las aguas se aplica con la misma propiedad a los corazones. Es difícil mantenerlos dentro de ciertos límites. Dios ha puesto límites a nuestros corazones, pero ¿con qué frecuencia transgreden no solo los límites de la gracia y la religión, sino incluso los de la razón y la honestidad común? Esto es lo que proporciona al cristiano materia de trabajo y vigilancia hasta el día de su muerte. No es la limpieza de las manos lo que hace al cristiano, pues muchos hipócritas pueden mostrar una mano tan justa como él, sino la vigilancia purificadora y el recto orden del corazón. Esto es lo que provoca tantas lamentaciones y cuesta tantos gemidos y lágrimas profundas. Fue el orgullo del corazón de Ezequías lo que lo hizo postrarse en el polvo, lamentándose ante el Señor. Fue el temor a que la hipocresía invadiera el corazón lo que hizo a David exclamar: «Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea avergonzado». Fue el temor a que la hipocresía invadiera el corazón lo que hizo a David exclamar: «Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea avergonzado». Fue la triste experiencia que tuvo de las divisiones y distracciones de su propio corazón en el servicio de Dios, lo que le hizo derramar la oración: «Une mi corazón para temer tu nombre». Ahora, punto número 1. ¿Qué es lo que guarda el corazón? Conservar el corazón presupone necesariamente una obra previa de regeneración que lo ha enderezado, dándole una nueva inclinación espiritual. Mientras la gracia no lo enderece en su estado habitual, ningún medio podrá mantenerlo en armonía con Dios. El yo es la fuente del corazón no renovado, que lo impulsa en todos sus designios y acciones. Y mientras así sea, es imposible que ningún medio externo lo mantenga en armonía con Dios. El hombre, originalmente, poseía una estructura mental constante y uniforme, y mantenía un rumbo recto y uniforme. Ningún pensamiento ni facultad estaba desordenado. Su mente tenía un conocimiento perfecto de los requerimientos de Dios. Su voluntad los cumplía a la perfección. Todos sus apetitos y facultades se mantenían en la más obediente subordinación. El hombre, por la apostasía, se ha convertido en una criatura sumamente desordenada y rebelde, oponiéndose a su Creador como causa primera, por autodependencia, como bien supremo, por amor propio, como Señor supremo, por voluntad propia, y como fin último, por egoísmo. Por lo tanto, está completamente desordenado, y todas sus acciones son irregulares. Pero mediante la regeneración, el alma desordenada se endereza. Este gran cambio es, como lo expresa la Escritura, la renovación del alma a la imagen de Dios, en la cual la autodependencia se elimina por la fe. El amor propio se elimina por el amor de Dios. La voluntad propia se elimina por la sujeción y obediencia a la voluntad de Dios. Y el egoísmo se elimina por la abnegación. El entendimiento oscurecido se ilumina. La voluntad refractaria se somete dulcemente. El apetito rebelde se vence gradualmente. Así, el alma que el pecado había depravado universalmente es restaurada por la gracia. Partiendo de esta premisa, no será difícil comprender qué significa guardar el corazón.
que no es otra cosa que el cuidado y la diligencia constantes de un hombre renovado para preservar su alma en la santidad a la que la gracia la ha elevado. Pues si bien la gracia ha rectificado en gran medida el alma y le ha dado un temperamento celestial habitual, el pecado a menudo la vuelve a descomponer. De modo que incluso un corazón bondadoso es como un instrumento musical que, aunque esté perfectamente afinado, un pequeño detalle lo vuelve a desafinar. Sí, déjalo a un lado solo por un momento y necesitará ser reajustado antes de poder tocar otra lección. Si los corazones bondadosos se encuentran en un estado deseable en un deber, cuán apagados, muertos y desordenados se encuentran cuando se trata de otro. Por lo tanto, cada deber requiere una preparación particular del corazón. Si preparas tu corazón y extiendes tus manos hacia él, etc. Guardar el corazón, entonces, es preservarlo cuidadosamente del pecado, que lo desorganiza, y mantener ese marco espiritual que lo hace apto para una vida de comunión con Dios. Esto incluye 6 aspectos. 1. Observación frecuente de la disposición del corazón. Las personas carnales y formales no prestan atención a esto. No pueden ser inducidas a conversar con su propio corazón. Hay quienes han vivido 40 o 50 años en el mundo y apenas han tenido una hora de conversación con su propio corazón. Es difícil reconciliarse consigo mismo en tales asuntos, pero los santos saben que esos soliloquios son muy beneficiosos. Los paganos podían decir, el alma se hace sabia al permanecer quieta y en silencio. Aunque los quebrados no se preocupan por revisar sus cuentas, los corazones rectos sabrán si van hacia atrás o hacia adelante. Converso con mi propio corazón, dice David. El corazón nunca puede ser guardado hasta que se examine y comprenda su situación. 2. Incluye una profunda humillación por los males y desórdenes del corazón. Así, Ezequías se humilló por el orgullo de su corazón. Así, se le ordenó al pueblo extender las manos a Dios en oración, conscientes de la plaga que aquejaba a sus propios corazones. Por esta razón, muchos corazones rectos se han humillado ante Dios. Oh, qué corazón tengo. Los santos, en su confesión, han señalado el corazón, el punto dolorido. Señor, aquí está la herida. Es con el corazón bien cuidado, como lo es con el ojo. Si una pequeña partícula entra en el ojo, no dejará de parpadear y lagrimear hasta que lo haya extraído. De la misma manera, el corazón recto no puede descansar hasta que haya llorado sus penas y derramado sus quejas ante el Señor. 3. Incluye súplica ferviente y oración inmediata, por la gracia purificadora y rectificadora, cuando el pecado ha contaminado y desordenado el corazón. Límpiame de las faltas ocultas. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Los santos siempre presentan muchas peticiones similares ante el trono de la gracia de Dios. Esto es lo que más imploran a Dios. Cuando oran por misericordias externas, quizás su espíritu sea más remiso, pero cuando se trata del corazón, lo extienden al máximo, llenan sus bocas de argumentos, lloran y suplican. Oh, por un corazón mejor. Oh, por un corazón que ame más a Dios, que aborrezca más el pecado, que camine más en armonía con Dios. Señor, no me niegues un corazón así, cualquier cosa que me niegues. Dame un corazón que te tema, que te ame y me deleite en ti. Se observa de un santo eminente que cuando confesaba un pecado, nunca dejaba de confesar hasta que sentía algún quebrantamiento de corazón por ese pecado. Y cuando oraba por alguna misericordia espiritual, nunca dejaba esa confesión hasta que obtenía algún sabor de esa misericordia. 4. Incluye imponernos un firme compromiso de andar con mayor cuidado con Dios y evitar las ocasiones en que el corazón pueda ser inducido al pecado. Los votos bien pensados y deliberados son, en algunos casos, muy útiles para proteger el corazón de algún pecado en particular. He hecho un pacto con mis ojos, dice Job. Por este medio, los hombres santos han sobrecogido sus almas y se han preservado de la contaminación. 5. Incluye un celo constante y santo por nuestros corazones. Un autocelo perspicaz es una excelente protección contra el pecado. Quien guarda su corazón debe tener los ojos del alma despiertos y abiertos a todas las agitaciones desordenadas y tumultuosas de sus afectos. Si los afectos se desatan y las pasiones se agitan, el alma debe descubrirlo y reprimirlas antes de que lleguen a su punto máximo. Oh alma mía,
¿Haces bien en esto? Mis pensamientos y pasiones tumultuosas. ¿Dónde está tu misión? Dichoso el hombre que siempre teme así. Por este temor del Señor, los hombres se apartan del mal, se sacuden la pereza y se preservan de la iniquidad. Quien guarda su corazón debe comer y beber con temor, regocijarse con temor y pasar todo su tiempo aquí en santo temor. Todo esto es poco para proteger el corazón del pecado. 6. Incluye reconocer la presencia de Dios con nosotros y tener al Señor siempre presente. El pueblo ha encontrado en esto un poderoso medio para mantener sus corazones rectos y alejarlos del pecado. Cuando la mirada de nuestra fe está fija en la mirada de la omnisciencia de Dios, no nos atrevemos a dejar que nuestros pensamientos y afectos se rindan a la vanidad. El santo Job no se atrevió a permitir que su corazón se rindiera a un pensamiento impuro y vano. ¿Y qué fue lo que lo impulsó a tan gran circunspección? Él nos dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? En detalles como estos, las almas bondadosas expresan el cuidado que tienen de sus corazones. Se esfuerzan por evitar que las corrupciones se desaten en tiempos de tentación. Se esfuerzan por preservar la dulzura y el consuelo que han recibido de Dios en cualquier deber. Esta es la obra, y de todas las obras en la religión, es la más difícil, constante e importante. 1. Es la tarea más difícil. El trabajo del corazón es realmente duro. Ocuparse de los deberes religiosos con un espíritu despreocupado y descuidado no cuesta mucho, pero presentarse ante el Señor y atar sus pensamientos vanos y descuidados a una atención constante y seria a Él, sí cuesta algo. Adquirir facilidad y destreza al orar y expresar lo que uno quiere con palabras adecuadas y decentes es fácil, pero quebrantarse por el pecado al confesarlo, ablandarse con la gracia inmerecida al bendecir a Dios por él, sentirse realmente avergonzado y humillado por la comprensión de la infinita santidad de Dios y mantener el corazón en esta disposición, no solo durante el deber, sino también después de él, sin duda costará algunos gemidos y dolores del alma. Reprimir los actos externos de pecado y enderezar la parte externa de la vida de una manera loable no es gran cosa. Incluso las personas carnales, por la fuerza de principios comunes, pueden hacerlo. Pero matar la raíz de la corrupción en nuestro interior, establecer y mantener un gobierno santo sobre nuestros pensamientos, tener todas las cosas rectas y ordenadas en el corazón, eso no es fácil. 2. Es una obra constante. Cuidar el corazón es una obra que nunca termina hasta que la vida llega a su fin. No hay tiempo ni condición en la vida de un cristiano que permita una interrupción en esta obra. Consiste en velar por nuestros corazones, como lo fue en sostener las manos de Moisés mientras Israel y Amalek luchaban. Tan pronto como las manos de Moisés se cansan y se desploman, Amalek prevalece. Detener la vigilancia sobre sus propios corazones por tan solo unos minutos les costó a David y a Pedro muchos días y noches tristes. 3. Es el asunto más importante de la vida cristiana. Sin esto, no somos más que formalistas en la religión. Todas nuestras profesiones, dones y deberes no significan nada. Hijo mío, dame tu corazón. Es la petición de Dios. A Dios le complace llamar a eso un don, lo cual es en realidad una deuda. Él depositará este honor en la criatura, para que lo reciba de Él como un don. Pero si esto no se le da, no le importa nada más que le traigas. El valor de lo que hacemos por Dios solo depende de nuestro corazón. Respecto al corazón, Dios parece decir, como José de Benjamín, si no traes a Benjamín contigo, no verás mi rostro. Entre los paganos, cuando se descuartizaba la bestia para el sacrificio, lo primero que el sacerdote miraba era el corazón. Y si éste era defectuoso e inservible, el sacrificio era rechazado. Dios rechaza todos los deberes, por gloriosos que sean en otros aspectos, que se le ofrecen sin el corazón. El que cumple su deber sin corazón, es decir, descuidadamente, no es más acepto ante Dios que el que lo cumple con doble corazón, es decir, hipócritamente. Punto número 2. ¿Por qué debemos conservar el corazón? La importancia y necesidad de hacer de este nuestro gran negocio se verá claramente en varias consideraciones. 1. La gloria de Dios es muy importante. Los males del corazón son muy irritantes para el Señor.
Los pecados externos son pecados de gran infamia, pero los pecados del corazón son pecados de mayor culpa. Cuán severamente ha declarado el gran Dios su ira desde el cielo contra la maldad del corazón. El crimen por el que se acusa al viejo mundo es la maldad de su corazón. Vio Dios que todo designio de sus corazones era solo el mal, y eso de continuo, por lo que envió los juicios más terribles jamás infligidos desde el principio de los tiempos. No encontramos que se les atribuyan específicamente sus asesinatos, adulterios y blasfemias, aunque se contaminaron con ellos, sino la maldad de sus corazones. Aquello que provocó a Dios hasta el punto de entregar su herencia especial en manos del enemigo fue la maldad de sus corazones. Oh Jerusalén, lava tu corazón de maldad, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán en ti tus vanos pensamientos? Dios prestó especial atención a la maldad y vanidad de sus pensamientos, y por ello, los caldeos debían caer sobre ellos, como un león desde su espesura, y despedazarlos. Por el pecado de pensamiento, Dios arrojó del cielo a los ángeles caídos, y aún los mantiene en cadenas eternas, hasta el juicio del gran día. Esta expresión no insinúa vagamente un juicio extraordinario al que están reservados. Como prisioneros a quienes se les imponen más grilletes, se puede suponer que son los mayores malhechores. ¿Y cuál fue su pecado? Maldad espiritual. Los males del corazón son tan irritantes para Dios que por ellos rechaza con indignación todos los deberes que algunos hombres realizan. Sus ofrendas no serán aceptadas. Cuando tales personas sacrifican un buey, no es más aceptable que un sacrificio humano. Cuando sacrifican un cordero o traen una ofrenda de grano, es tan malo como poner un perro o la sangre de un cerdo en el altar. Cuando queman incienso, es como si hubieran bendecido a un ídolo. ¿Con qué palabras podría el Dios Santo expresar con mayor plenitud el aborrecimiento de las acciones de una criatura? El asesinato y la idolatría no son más viles en su relato que sus sacrificios, aunque materialmente sean los que él mismo ha ordenado. ¿Y qué hizo que sus sacrificios fueran tan viles? Las siguientes palabras nos lo dicen. Sus almas se deleitan en sus abominaciones. Tal es la vileza de los simples pecados del corazón, que las Escrituras a veces insinúan la dificultad de perdonarlos. El corazón de Simón el mago no era recto. Tenía malos pensamientos sobre Dios y sobre las cosas de Dios. El apóstol le instó a arrepentirse y orar, si quizás le sean perdonados los pensamientos de su corazón. Oh, entonces nunca menosprecies los males del corazón, porque con estos Dios es sumamente ofendido y provocado. Por esta razón, que todo cristiano guarde su corazón con toda diligencia. 2. La sinceridad de nuestra profesión depende en gran medida del cuidado que tengamos en guardar nuestros corazones. Sin duda, quien descuida la estructura de su corazón no es más que un hipócrita en su profesión, por muy eminente que sea en el aspecto externo de la religión. Tenemos un ejemplo notable de esto en la historia de Jehú. Pero Jehú no se preocupó de andar en los caminos del Señor Dios de Israel con su corazón. El contexto relata el gran servicio realizado por Jehú contra la casa de Acab y Baal, y también la gran recompensa temporal que Dios le dio por ese servicio, que sus hijos, hasta la cuarta generación, se sentaran en el trono de Israel. Sin embargo, en estas palabras, Jehú es censurado como hipócrita. Aunque Dios aprobó y recompensó la obra, aborreció y rechazó a quien la realizó, considerándola hipócrita. ¿Dónde radica la hipocresía de Jehú? En esto: no se preocupó de andar en los caminos del Señor con su corazón. Es decir, todo lo hizo con insinceridad y con fines egoístas. Y aunque la obra que realizó fue materialmente buena, al no purificar su corazón de esos indignos designios egoístas al realizarla, fue un hipócrita. Y aunque Simón el mago parecía ser tal persona que el apóstol no podía rechazarlo claramente, su hipocresía fue rápidamente descubierta. Aunque profesaba piedad y se relacionaba con los santos, era ajeno a la mortificación de los pecados del corazón. Tu corazón no está bien con Dios. Es cierto que hay una gran diferencia entre los cristianos en su diligencia y destreza en el trabajo del corazón. Algunos son más versados y exitosos que otros. Pero quien no cuida su corazón, quien no se preocupa por ordenarlo correctamente ante Dios, no es más que un hipócrita. Mi pueblo viene fingiendo ser sincero,
y se sienta ante ti a escuchar, pero no tienen intención de hacer lo que les digo. Expresan amor con la boca, pero su corazón solo busca el dinero. De hecho, para ellos no eres más que alguien que canta canciones de amor con hermosa voz y toca bien un instrumento, pues escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Aquí había un grupo de hipócritas formales, como se desprende de esa expresión. Mi pueblo, como ellos, pero no de ellos. ¿Y qué los hacía así? Su apariencia era hermosa. Aquí había posturas reverentes, profesiones elevadas, mucho aparente deleite en las ordenanzas. Sí, pero a pesar de todo eso, no mantenían sus corazones con Dios en esos deberes. Sus corazones estaban dominados por sus lujurias y buscaban el dinero. Si hubieran mantenido su corazón en Dios, todo habría ido bien, pero no en el camino que tomaban sus corazones en el deber. Allí residía la esencia de su hipocresía. Si algún alma recta infiriera de esto, yo también soy un hipócrita, pues muchas veces mi corazón se aparta de Dios por deber. Hago lo que puedo, pero no puedo mantenerlo cerca de Dios. Respondo que la misma objeción conlleva su propia solución. Dices, hago lo que puedo, pero no puedo mantener mi corazón con Dios. Alma, si haces lo que puedes, tienes la bendición de un recto, aunque Dios quiera ejercitarte bajo la aflicción de un corazón perturbado. Aún persiste cierta ambigüedad en los pensamientos y fantasías de los mejores cristianos, lo cual los humilla. Pero si encuentras preocupación antes por prevenirlos, oposición contra ellos cuando surgen, y dolor y tristeza después, encontrarás suficiente para librarte de la acusación de reinar en la hipocresía. Esta precaución se ve en parte en guardar la palabra en tu corazón para prevenirlos. En mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti. En parte en tus esfuerzos por entregar tu corazón a Dios, y en parte en implorar la gracia de Dios para prevenirlos al comenzar tu deber. Es una buena señal ejercer tal precaución, y es una evidencia de rectitud oponerte a estos pecados en su primer surgimiento. Aborrezco los pensamientos vanos. El espíritu codicia contra la carne. Tu dolor también revela la rectitud de tu corazón. Si, como Ezequías, te humillas por los males de tu corazón, no tienes razón, a causa de esos desórdenes, para cuestionar su integridad. Pero permitir que el pecado se aloje silenciosamente en el corazón, dejar que el corazón se aleje de Dios habitualmente y sin control, es en verdad un síntoma triste y peligroso. 3. La belleza de nuestras vidas surge de la constitución celestial de nuestro espíritu. Hay un brillo y una belleza espirituales en la vida de los santos. El justo es más excelente que su prójimo. Los santos brillan como las luces del mundo, pero cualquier brillo y belleza que haya en sus vidas proviene de la excelencia de sus espíritus, como la vela interior ilumina la linterna que la ilumina. Es imposible que un corazón desordenado y descuidado produzca una conversación ordenada. Y dado que, como observa el texto, los flujos o corrientes de la vida fluyen del corazón como su fuente, se deduce que tal como es el corazón, así será la vida. De ahí Primera de Pedro 2, 11, 12. Absteneos de las pasiones carnales, manteniendo una conversación honesta, o hermosa, como implica la palabra griega. Así también Isaías 55, 7. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Su camino denota el curso de su vida, sus pensamientos, la disposición de su corazón, y por tanto, puesto que el curso de su vida fluye de sus pensamientos o de la disposición de su corazón, ninguno de los dos será abandonado. El corazón es la fuente de todas las acciones. Estas acciones están virtual y radicalmente contenidas en nuestros pensamientos. Una vez transformados en afectos, estos pensamientos se transforman rápidamente en acciones adecuadas. Si el corazón es malvado, entonces, como dice Cristo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, etc. Observen el orden. Primero, los pensamientos lascivos o vengativos. Luego, las prácticas impuras o asesinas. Y si el corazón es santo, entonces es como David. Mi corazón se conmueve con un tema noble mientras recito mis versos para el rey. Mi lengua es la pluma de un escritor hábil. He aquí una vida ricamente embellecida con buenas obras. Si se establece el corazón, la vida descubrirá rápidamente que así es. No es muy difícil discernir, por la vida y la conversación de los cristianos, en qué estado se encuentran sus corazones.
Consideremos a un cristiano con un buen corazón, y cuán serias, celestiales y provechosas serán su vida y sus ejercicios piadosos. Qué compañero tan encantador será mientras perdure. Sería un bien para el corazón de cualquiera estar con él en un momento así. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla juicio. La ley de su Dios está en su corazón. Cuando el corazón está con Dios y lleno de él, con cuánta destreza insinuará discursos espirituales, aprovechando cada ocasión y ventaja para un propósito celestial. Pocas palabras se desperdician. ¿Y qué razón puede haber para que los discursos y deberes de muchos cristianos se vuelvan tan superficiales e ineficaces, y que su comunión con Dios y entre ellos se convierta en un tallo seco? Sino esto, que sus corazones están descuidados. Sin duda, esta debe ser la razón, y es un mal que debe lamentarse profundamente. Así, la atractiva belleza que solía brillar en las vidas de los santos sobre los rostros y las conciencias del mundo, la cual, si bien no los seducía ni los enamoraba de los caminos de Dios, al menos dejaba un testimonio en sus conciencias de la excelencia de esos hombres y de sus caminos, se ha perdido en gran medida, para indecible detrimento de la religión. Hubo un tiempo en que los cristianos se comportaban con tal santidad que el mundo los contemplaba. Su vida y lenguaje eran de un tono diferente al de los demás. Sus lenguas los hacían parecer Galileos dondequiera que llegaban. Pero ahora, dado que las vanas especulaciones y las controversias infructuosas han prosperado tanto, y la piedad práctica y el trabajo del corazón se descuidan tanto entre los profesantes, la situación ha cambiado lamentablemente. Su discurso se ha vuelto como el de otros hombres. Si se acercan a ustedes ahora, podrán oír a cada uno hablar en su propio idioma. Y tengo pocas esperanzas de ver este mal reparado y el crédito de la piedad reparado hasta que los cristianos realicen sus primeras obras, hasta que se apliquen de nuevo a la obra del corazón. Cuando la sal de la mentalidad celestial se eche en el manantial, los arroyos fluirán más claros y dulces. 4. El consuelo de nuestras almas depende en gran medida de la guarda de nuestros corazones. Quien descuida su propio corazón, por lo general, desconoce la seguridad y el consuelo que de ella se deriva. De hecho, si fuera cierta la doctrina antinomiana, que enseña a rechazar todas las señales y señales de la prueba de su condición, diciéndote que es el Espíritu quien te asegura inmediatamente, al presenciar directamente tu adopción, sin ellas, entonces podrías ser descuidado con tus corazones, sí, desconocidos para ellos, pero no desconocidos para el consuelo. Pero como tanto la escritura como la experiencia refutan esto, espero que nunca busques consuelo de esta manera antibíblica. No niego que sea obra y oficio del Espíritu asegurarte. Sin embargo, afirmo con confianza que si alguna vez alcanzas la seguridad de la manera ordinaria en que Dios la dispensa, debes esforzarte por tu propio corazón. Puedes esperar tus consuelos en términos más fáciles, pero me equivoco si alguna vez los disfrutas en términos diferentes a estos. Pon toda diligencia. Probaos a vosotros mismos. Este es el método escritural. Una persona, estando dulcemente tranquila y segura, otra le preguntó cómo lo había logrado, y él respondió, no por ninguna revelación extraordinaria, sino sometiendo mi entendimiento a las Escrituras y comparando mi corazón con ellas. El Espíritu, en efecto, nos asegura al dar testimonio de nuestra adopción, y lo hace de dos maneras. Una es objetivamente, es decir, produciendo en nuestras almas las gracias que son las condiciones de la promesa. Y así, el Espíritu y sus gracias en nosotros son uno solo. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es una señal de nuestra adopción. Ahora bien, el Espíritu puede discernirse, no en su esencia, sino en sus obras. Y discernirlas es discernir al Espíritu. Y no puedo imaginar cómo pueden discernirse sin una búsqueda seria y una vigilancia diligente del corazón. La otra forma del testimonio del Espíritu es efectiva, es decir, irradiando el alma con una luz reveladora de la gracia, que brilla sobre su propia obra. Y esto, por orden natural, sigue a la obra anterior. Primero infunde la gracia y luego abre los ojos del alma para que la vea. Ahora bien, dado que el corazón es el sujeto de esa gracia infundida, incluso esta forma del testimonio del Espíritu incluye la necesidad de cuidar cuidadosamente nuestros propios corazones. Porque, 1. Un corazón descuidado es tan confuso y oscuro
que la poca gracia que hay en él no suele ser perceptible. Los cristianos más precisos y laboriosos a veces encuentran difícil descubrir la obra pura y genuina del Espíritu en sus corazones. ¿Cómo? Entonces, ¿podrá el cristiano que es comparativamente negligente con la obra del corazón descubrir la gracia? La sinceridad, que es lo que se busca, reside en el corazón como una pequeña pieza de oro en el fondo de un río. Quien quiera encontrarla debe esperar hasta que el agua se aclare, y entonces la verá brillar en el fondo. Para que el corazón esté limpio y tranquilo, ¿cuánto esfuerzo, vigilancia, cuidado y diligencia se requieren? 2. Dios no suele consentir a las almas negligentes con el consuelo de la seguridad. Ni siquiera parecerá tolerar la pereza y el descuido. Él dará seguridad, pero será a su manera. Su mandato ha unido nuestro cuidado y consuelo. Se equivocan quienes piensan que la seguridad se puede obtener sin esfuerzo. Ah, ¿cuántas horas solitarias ha dedicado el pueblo de Dios al examen de conciencia? ¿Cuántas veces ha escudriñado la palabra y luego sus corazones? A veces creían descubrir la sinceridad e incluso estaban listos para llegar a la conclusión triunfal de la seguridad. Luego surge una duda que no pueden resolver y lo destruye todo. Muchas esperanzas, temores, dudas y razonamientos han albergado en su interior antes de llegar a una solución cómoda. Pero supongamos que es posible que un cristiano descuidado alcance la seguridad, pero le es imposible conservarla por mucho tiempo. Pues es de 1000 a 1 que quienes tienen el corazón lleno del gozo de la seguridad lo conserven por mucho tiempo, a menos que se ejerza un cuidado extraordinario. Un poco de orgullo, vanidad o descuido arruinará todo aquello por lo que han trabajado durante tanto tiempo en tantas tareas agotadoras. Desde entonces, la alegría de nuestra vida, el consuelo de nuestras almas, crece y disminuye con nuestra diligencia en esta obra. Guarden su corazón con toda diligencia. 5. El desarrollo de nuestras gracias depende de la conservación de nuestros corazones. Nunca supe que la gracia prosperara en un alma despreocupada. Los hábitos y las raíces de la gracia se plantan en el corazón, y cuanto más profundamente se arraigan allí, más floreciente es la gracia. En Efesios 3:17 leemos acerca de estar arraigados en la gracia. La gracia en el corazón es la raíz de toda palabra de gracia en la boca y de toda obra santa en las manos. Es cierto que Cristo es la raíz del cristiano, pero Cristo es la raíz original, y la gracia, una raíz plantada y nutrida por Cristo. Por consiguiente, al prosperar bajo la influencia divina, las obras de la gracia son más o menos fructíferas o vigorosas. Ahora bien, en un corazón que no se conserva con cuidado y diligencia, estas influencias fructíferas se detienen y se cortan. Multitud de vanidades irrumpen en él y devoran su fuerza. El corazón es, por así decirlo, el recinto donde se alimentan multitud de pensamientos cada día. Un corazón bondadoso, guardado con diligencia, alimenta muchos pensamientos preciosos de Dios cada día. Cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los contara, serían más numerosos que la arena. Cuando despierto, todavía estoy contigo. Y así como un corazón bondadoso los nutre, ellos refrescan y deleitan el corazón. Mi alma se llena como de tuétano y de grosura cuando pienso en ti. Pero en el corazón desatendido, multitud de pensamientos vanos e insensatos obran perpetuamente y expulsan los pensamientos espirituales de Dios que deberían refrescar el alma. Además, el corazón descuidado no se beneficia de ningún deber u ordenanza que realiza o a la que asiste, y sin embargo, estos son los conductos del cielo, de donde la gracia se riega y fructifica. Un hombre puede ir con un espíritu descuidado de ordenanza en ordenanza, permanecer todos sus días bajo la enseñanza más selecta, y sin embargo, nunca mejorar con ellas, porque la negligencia del corazón es una grieta en el fondo. Ninguna influencia celestial, por rica que sea, mora en esa alma. Cuando la semilla cae en el corazón, que yace abierto y común, como la carretera, libre para todos los pasajeros, las aves vienen y la devoran. ¡Ay! No basta con oír, a menos que prestemos atención a cómo oímos. Un hombre puede orar y nunca ser mejor, a menos que vigile en la oración. En una palabra,
Todos los medios son bendecidos para el mejoramiento de la gracia, según el cuidado y estrictez que usemos en mantener nuestros corazones en ellos. 6. La estabilidad de nuestras almas en la hora de la tentación depende del cuidado que tengamos en guardar nuestro corazón. El corazón descuidado es presa fácil de Satanás en la hora de la tentación. Las principales armas de Satanás se dirigen contra el corazón. Si lo vence, lo gana todo, pues el corazón domina a todo el ser humano. ¡Ay! ¡Qué fácil es conquistar un corazón descuidado! Sorprender un corazón así no es más difícil que un enemigo entre en una ciudad cuyas puertas están abiertas y desprotegidas. Es el corazón vigilante el que descubre y reprime la tentación antes de que alcance su máximo poder. Los teólogos observan que este es el método mediante el cual las tentaciones maduran y alcanzan su máxima fuerza. Existe el poder que la tentación tiene para provocar nuestra naturaleza corrupta, lo cual se logra ya sea por la presencia real del objeto o por la especulación cuando el objeto, aunque ausente, es presentado por la imaginación ante el alma. Luego sigue la moción del apetito, provocada por la imaginación que lo representa como un bien sensual. Luego hay una consulta mental sobre la mejor manera de lograrlo. A continuación sigue la elección de la voluntad. Y finalmente, el deseo, o la plena entrega de la voluntad a ello. Todo esto puede hacerse en pocos minutos, pues los debates del alma son rápidos y pronto terminan. Cuando llega tan lejos, el corazón es conquistado. Satanás ha entrado victorioso y ha desplegado sus colores sobre los muros de esa fortaleza real. Pero, si el corazón hubiera estado bien protegido al principio, nunca habría llegado a esto. La tentación se habría detenido en la primera o segunda etapa. Y, de hecho, allí se detiene fácilmente, porque está en el movimiento de un alma tentada a pecar, como en el movimiento de una piedra que cae de la cima de una colina. Al principio se detiene fácilmente, pero una vez que se pone en movimiento, adquiere fuerza al descender. Por lo tanto, es de suma sabiduría observar los primeros movimientos del corazón. Detener y detener el pecado allí. Los movimientos del pecado son más débiles al principio. Un poco de cuidado y vigilancia pueden prevenir mucho daño ahora. Pero el corazón descuidado, al no prestar atención a esto, cae en el poder de la tentación, como los sirios fueron llevados con los ojos vendados a Samaria, antes de que supieran dónde estaban. Espero que estas consideraciones satisfagan a mis lectores en cuanto a la importancia de guardar el corazón con toda diligencia. Punto número 3. Aplicaciones prácticas. Han visto que guardar el corazón es la gran obra del cristiano, en la cual reside el alma y la vida de la verdadera religión, y sin la cual todos los demás deberes carecen de valor ante Dios. Por lo tanto, para su consternación, doy una advertencia especial a los hipócritas y a los que profesan la fe formalmente, que los esfuerzos y las labores que han realizado en la religión no tienen ningún valor y no les servirán de nada. Muchos servicios religiosos espléndidos han sido realizados por hombres que Dios rechazará por completo. No se conservarán para una aceptación eterna, porque quienes los oficiaron no se preocuparon por guardar sus corazones con Dios. Esta es la roca fatal contra la que miles de vanidosos profesantes se estrellan y se arruinan eternamente. Son rigurosos con las apariencias de la religión, pero descuidan sus corazones. Oh, cuántas horas han pasado algunos profesantes escuchando, orando, leyendo y conferenciando. Y sin embargo, en cuanto al fin principal de la piedad, bien podrían haberse quedado de brazos cruzados, ya que la gran obra, es decir, la obra del corazón, fue descuidada todo el tiempo. Dime, vanidoso profesor, ¿cuándo derramaste una lágrima por la inercia, la dureza, la incredulidad o la terrenalidad de tu corazón? ¿Y crees que tu religión fácil y despiadada puede salvarte? Si es así, debes invertir las palabras de Cristo y decir: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la vida, y muchos son los que entran. Escúchame, hipócrita autoengañado. Tú que has dejado de lado a Dios con deberes despiadados. Tú que has actuado como si hubieras estado adorando a un ídolo. Tú que no pudiste escudriñar tu corazón, ni regularlo, ni ejercitarlo en tus acciones. ¿Cómo soportarás la venida del Señor? ¿Cómo mantendrás la frente en alto ante Él cuando Él diga: oh farsante, hombre de corazón falso,
¿Cómo pudiste profesar adorarme sin tu corazón? ¿Con qué cara pudiste decirme tantas veces que me amabas cuando en tu conciencia sabías que tu corazón no estaba conmigo? Oh, tiembla al pensar en el terrible juicio que es entregarse a un corazón descuidado y negligente, y luego tener meros deberes religiosos en lugar de un sonajero para aquietar y calmar la conciencia. Deduzco, para su humillación, que a menos que el pueblo de Dios dedique más tiempo y esfuerzo a su corazón de lo habitual, es poco probable que preste mucho servicio a Dios ni tenga mucho consuelo en este mundo. Puedo decir del cristiano negligente y descuidado en el cuidado de su corazón, como Jacob dijo de Rubén, no sobresaldrás. Me duele ver cuántos cristianos viven con un nivel de vida precario, tanto en servicio como en comodidades, y que van y vienen, abatidos y quejándose. Pero ¿cómo pueden esperar que sea de otra manera si viven tan despreocupadamente? Oh, cuánto tiempo dedican a la reflexión, a humillarse y a vivificar sus corazones. Cristiano, dices que tu corazón está muerto, y te sorprende que así sea mientras no lo nutras con la fuente de la vida. Si tu cuerpo hubiera estado tan hambriento como tu alma, también habría muerto. Y nunca podrías esperar que tu corazón esté en mejor estado hasta que te esfuerces más por él. Oh cristianos, temo que su celo y fuerza se hayan desviado por el camino equivocado. Temo que la mayoría de nosotros comparta la queja de la iglesia. Me han puesto a guardar las viñas, pero no he cuidado mi propia viña. Dos cosas han absorbido el tiempo y las fuerzas de los profesantes de esta generación y los han desviado tristemente del trabajo del corazón. Primero, las controversias infructuosas, iniciadas por Satanás, han incrementado considerablemente el descuido de nuestros corazones. El propósito de Satanás en estas controversias infructuosas es apartarnos de la piedad práctica y hacernos dudar, cuando deberíamos estar examinando nuestro corazón. Qué poco hemos considerado la observación. Es bueno que el corazón se fortalezca con la gracia y no con víveres, es decir, con disputas y controversias sobre víveres, que no han aprovechado a quienes se han ocupado en ellas. Cuánto mejor es ver a los hombres vivir con rectitud que oírlos discutir con sutileza. Estas cuestiones infructuosas han desgarrado las iglesias, desperdiciado tiempo y energía, y desviado a los cristianos de su principal ocupación. ¿No habría sido mejor si las preguntas que últimamente agitaban al pueblo de Dios hubieran sido como estas? ¿Cómo distinguirá un hombre las operaciones especiales del espíritu de las comunes? ¿Cómo puede un alma discernir sus primeras desviaciones de Dios? ¿Cómo puede un cristiano reincidente recuperar su primer amor? ¿Cómo puede el corazón preservarse de pensamientos inoportunos en el deber? ¿Cómo puede descubrirse y mortificarse un pecado interior? Etcétera. ¿No habría este proceder más en honor a la verdadera religión y al consuelo de las almas? Me avergüenza que los profesantes de esta generación aún sean insensibles a su insensatez. Ojalá Dios convirtiera sus disputas y contiendas en piedad práctica. Segundo, las preocupaciones y cargas mundanas han incrementado enormemente el descuido de nuestros corazones. Multitudes se han llenado de tal aglomeración y ruido de asuntos mundanos, que han decaído lamentablemente en su celo, su amor, su deleite en Dios y en su forma celestial, seria y provechosa de conversar con los hombres. Cuán miserablemente nos hemos enredado en este desierto de nimiedades. Nuestros discursos, nuestras conferencias, no, incluso nuestras oraciones están teñidas de ello. Hemos tenido tanto de qué prescindir que hemos podido hacer muy poco por dentro. ¿Y cuántas oportunidades preciosas hemos perdido así? ¿Cuántas amonestaciones del Espíritu hemos pasado infructuosamente? ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor cuando nuestros pensamientos mundanos nos han impedido escuchar? Pero ciertamente hay una manera de disfrutar de Dios incluso en nuestros quehaceres mundanos. Si perdemos nuestra perspectiva de Él cuando nos ocupamos de nuestros asuntos temporales, la culpa es nuestra. ¡Ay! Que los cristianos se encuentren a las puertas de la eternidad teniendo más trabajo espiritual en sus manos del que su tiempo les alcanza, y sin embargo, llenando sus cabezas y corazones con nimiedades. Deduzco, finalmente, para el despertar de todos, que si guardar el corazón es la gran obra de un cristiano, entonces hay pocos cristianos verdaderos en el mundo.
Si todo aquel que ha aprendido el dialecto del cristianismo y puede hablar como un santo, si todo aquel que tiene dones y habilidades y puede predicar, orar o disertar como un cristiano, en una palabra, si todos los que se asocian con el pueblo de Dios y participan de las ordenanzas pueden pasar por cristianos, entonces el número es ciertamente grande. Pero ¿cuán pocos se pueden encontrar si los juzgamos por esta regla? ¿Cuán pocos son los que concienzudamente guardan sus corazones, vigilan sus pensamientos y examinan escrupulosamente sus motivos? De hecho, hay pocos hombres de closet entre los profesantes. Es más fácil para los hombres reconciliarse con cualquier otro deber en la religión que con estos. La parte profana del mundo ni siquiera se entromete en lo externo a ningún deber piadoso, y menos aún con estos. Y en cuanto al hipócrita, aunque sea muy exigente en lo externo, jamás podrás persuadirlo a emprender esta obra interior, esta difícil, esta obra para la cual no hay incentivo alguno en el aplauso humano, esta obra que revelaría rápidamente lo que al hipócrita no le importa saber. Así que, por consenso general, esta obra del corazón solo la realizan unos pocos piadosos, y tiemblo al pensar en cuán pocos. Si cuidar el corazón es un asunto tan importante, si de él se derivan tan grandes ventajas, si en él se encierran tantos intereses valiosos, entonces permítanme hacer un llamado al pueblo de Dios de todas partes a que se dedique de corazón a esta obra. Oh, estudien sus corazones, vigilen sus corazones, cuiden sus corazones. Abandonen las controversias infructuosas y las preguntas vanas. Abandonen los nombres vanos y las vanas exhibiciones. Abandonen los discursos inútiles y las censuras descaradas de otros y entréguense a sí mismos. Ojalá que hoy, en esta hora, se decidan a hacerlo. Lector, creo que te convenceré. Lo único que te pido es esto, que te apartes más a menudo para hablar con Dios y con tu corazón, que no permitas que ninguna nimiedad te distraiga, que lleves un registro más veraz y fiel de tus pensamientos y afectos, que le preguntes seriamente a tu corazón al menos cada noche. Oh, corazón mío, ¿dónde has estado hoy y qué ha ocupado tus pensamientos? Por último, punto número 4. Si todo lo dicho a modo de incentivo no es suficiente, tengo 10 motivos para guardar el corazón para ofrecerte. 1. Estudiar, observar y cuidar diligentemente su propio corazón le ayudará sorprendentemente a comprender los profundos misterios de la religión. Un corazón honesto y experimentado es una excelente ayuda para la mente. Un corazón así servirá para comentar gran parte de las Escrituras. Gracias a él, comprenderá mejor las cosas divinas que el hombre más erudito, pero despiadado, que jamás tuvo o podrá tener. No solo tendrá una comprensión más clara, sino también más interesante y provechosa de ellas. Un hombre puede hablar con ortodoxia y profundidad sobre la naturaleza y los efectos de la fe, las preocupaciones y los consuelos de la conciencia y la dulzura de la comunión con Dios, sin haber sentido la eficacia y la dulce impresión de estas cosas en su propia alma. Pero qué oscuras y áridas son sus nociones comparadas con las de un cristiano experimentado. 2. El estudio y la observación de tu propio corazón te protegerán poderosamente contra los errores peligrosos y contagiosos de los tiempos en que vives. ¿Cuál es la razón por la que tantos profesantes se han apartado de la fe prestando atención a fábulas? ¿Por qué tantos han sido arrastrados por el error de los malvados? ¿Por qué quienes han sembrado doctrinas corruptas han tenido tan abundantes cosechas entre nosotros, sino porque se han encontrado con una raza de profesantes que nunca supieron lo que corresponde a la piedad práctica, ni al estudio y la guarda de sus corazones? 3. Tu cuidado y diligencia en guardar tu corazón serán una de las mejores evidencias de tu sinceridad. No conozco ningún acto externo de religión que distinga verdaderamente a un profesante sano de uno insano. Es asombroso hasta qué punto llegan los hipócritas en sus deberes externos. ¿Con qué plausibilidad pueden controlar al hombre exterior, ocultando todas sus indecencias a la vista del mundo? Pero no prestan atención a sus corazones. No son en secreto lo que aparentan ser en público, y ningún hipócrita puede resistir esta prueba. Es cierto que en un ataque de terror o en su lecho de muerte pueden clamar desde la maldad de sus corazones, pero tales quejas forzadas carecen por completo de valor.
Legalmente, no se debe dar crédito al testimonio de alguien en el potro de tortura, porque se puede suponer que la extrema tortura lo llevará a decir cualquier cosa para obtener alivio. 4. Cuán reconfortantes y provechosas serían todas las ordenanzas y deberes si tu corazón estuviera fielmente guardado. Qué viva comunión podrías tener con Dios cada vez que te acercaras a Él, si tu corazón estuviera en un estado de ánimo sano. Podrías entonces decir con David, mi meditación en Él será dulce. Es la indisposición del corazón lo que hace que las ordenanzas y los deberes secretos sean tan inconsolables para algunos. Se esfuerzan por elevar sus corazones a Dios, ahora insistiendo en este argumento, luego en aquel, para vivificarlos y conmoverlos. Sin embargo, a menudo casi terminan el ejercicio antes de que sus corazones comiencen a interesarse en él. Y a veces se van igual de mal que como llegaron. Pero el cristiano cuyo corazón está preparado por ser constantemente guardado, se entrega de inmediato y con entusiasmo a sus deberes. Supera a su vecino perezoso, recibe la primera visión de Cristo en un sermón. La primera muestra de amor de Cristo en una ordenanza. La primera comunicación de gracia y amor en la oración secreta. Ahora bien, si hay algo valioso y reconfortante en las ordenanzas y los deberes privados, os ruego que miréis a vuestro corazón y lo conservéis. 5. Conocer tu propio corazón te proporcionará una fuente de inspiración para la oración. El hombre diligente en la obra del corazón estará repleto de contenido en sus discursos a Dios. No se confundirá por falta de pensamientos. Su lengua no flaqueará por falta de expresión. 6. Lo más deseable del mundo, es decir, el reavivamiento de la religión en un pueblo, puede lograrse mediante lo que les insto a hacer. Ojalá pudiera ver el día en que quienes profesan no anden con vanidad, cuando ya no se complazcan con un nombre que les permita vivir, mientras estén espiritualmente muertos, cuando ya no sean una compañía de gente superficial y vanidosa, sino cuando la santidad brille en sus vidas, impresione al mundo e inspire respeto a quienes los rodean. Cuando conmoverán a quienes se acercan a ellos y hagan que digan, Dios está verdaderamente entre estos hombres. ¿Y puede esperarse un tiempo así? Hasta que el trabajo del corazón se convierta en la ocupación de quienes profesan, no tengo esperanza de ver algo tan bendecido. ¿No les duele ver cómo la religión es condenada y pisoteada y cómo sus profesantes son ridiculizados y despreciados en el mundo? Profesores, ¿quieren recuperar su crédito? ¿Queréis obtener un testimonio honorable en las conciencias de vuestros enemigos? Cuidado con vuestros corazones. 7. Cuidando diligentemente nuestro corazón, evitaremos las ocasiones de escándalos fatales y tropiezos para el mundo. Ay del mundo por los tropiezos. 8. Guarda tu corazón fielmente y estarás preparado para cualquier situación o servicio al que seas llamado. Esto, y solo esto, te capacitará para ser útil en cualquier puesto, pero con esto podrás soportar la prosperidad o la adversidad. Podrás negarte a ti mismo y dedicarte a cualquier trabajo. Así, Pablo aprovechó cada circunstancia y se hizo sumamente útil. Cuando predicaba, se protegía de ser desechado, porque guardaba su corazón. Todo aquello en lo que sobresalió parece haber estado estrechamente relacionado con su diligencia en guardar su corazón. 9. Si el pueblo de Dios guardara diligentemente su corazón, su comunión sería indescriptiblemente más atractiva y provechosa. Entonces, cuán hermosas serían tus tiendas, oh Jacob, y tus tabernáculos, oh Israel. Es la comunión que el pueblo de Dios tiene con el Padre y con el Hijo, lo que despierta el deseo de otros de tener comunión con ellos. Les digo que si los santos fueran persuadidos a dedicar más tiempo y a preocuparse más por su corazón, pronto habría tal excelencia divina en sus vidas que otros considerarían un gran privilegio estar con ellos o cerca de ellos. Es el orgullo, la pasión y la terrenalidad de nuestros corazones lo que ha arruinado la comunión cristiana. ¿Por qué, cuando los cristianos se reúnen, a menudo se muestran discordantes y contenciosos, sino porque sus pasiones no están mortificadas? ¿De dónde provienen sus censuras ásperas hacia sus hermanos, sino de su ignorancia de sí mismos? ¿Por qué son tan rígidos e insensibles con los que han caído, sino porque no perciben su propia debilidad y propensión a la tentación? ¿Por qué su conversación es tan ligera e infructuosa cuando se reúnen, sino porque sus corazones son terrenales y vanos?
Pero ahora, si los cristianos estudiaran más sus corazones y los cuidaran mejor, la belleza y la gloria de la comunión se restaurarían. Ya no se dividirían, no contendrían más, no censurarían más precipitadamente. Se sentirán bien unos con otros, cuando cada uno se humille a diario ante la conciencia de la maldad de su propio corazón. 10. Por último, cuida tu corazón. Y entonces el consuelo del Espíritu y la influencia de todas las ordenanzas serán más firmes y duraderos que ahora. ¿Te parecen pequeños los consuelos de Dios? Ah, tienes razón para avergonzarte de que las ordenanzas de Dios, en cuanto a sus efectos vivificantes y consoladores, tengan una impresión tan leve y pasajera en tu corazón. Ahora, lector, considera bien estos beneficios especiales de guardar el corazón que he mencionado. Examina su importancia. ¿Son asuntos insignificantes? Es insignificante que tu entendimiento sea ayudado. Es insignificante que tu alma en peligro sea salvada. Es insignificante que tu sinceridad sea probada. Es insignificante que tu comunión con Dios sea endulzada. Es insignificante que tu corazón se llene de motivos de oración. ¿Es insignificante tener el poder de la piedad? ¿Es insignificante que los escándalos fatales sean eliminados? ¿Es insignificante obtener una gran idoneidad para servir a Cristo? ¿Es insignificante que la comunión de los santos sea restaurada a su gloria original? ¿Es insignificante que la influencia de las ordenanzas permanezca en las almas de los santos? Si estas no son bendiciones comunes ni beneficios ordinarios, entonces sin duda es un deber grande e indispensable guardar el corazón con toda diligencia. ¿Y ahora te inclinas a emprender la tarea de guardar tu corazón? ¿Estás resuelto a ello? Te exhorto, entonces, a que te dediques a ello con seriedad. Abandona todo sentimiento de cobardía y decídete a afrontar las dificultades. Saca tu armadura de la palabra de Dios. Deja que la palabra de Cristo more en ti con abundancia, en sus mandamientos, sus promesas, sus amenazas. Deja que la palabra de Cristo se fije en tu entendimiento, tu memoria, tu conciencia, tus afectos. Debes aprender a blandir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con familiaridad, si quieres defender tu corazón y vencer a tus enemigos. Debes pedir cuentas frecuentemente. Examínate como en la presencia del Dios que todo lo ve. Lleva tu conciencia, por así decirlo, al tribunal del juicio. Ten cuidado de cómo te sumerges en una multiplicidad de negocios mundanos, cómo practicas según las máximas del mundo y cómo te aventuras a complacer tus propensiones depravadas. Debes ejercer la máxima vigilancia para descubrir y controlar los primeros síntomas de alejamiento de Dios, el más mínimo declive de la espiritualidad o la más mínima indisposición a la meditación privada, la conversación santa y la comunión con los demás. Debes emprender estas cosas con la fuerza de Cristo, con una resolución inquebrantable desde el principio. Y si así te dedicas a esta gran obra, ten la seguridad de que no desperdiciarás tus fuerzas en vano. Consuelos que nunca sentiste ni pensaste te inundarán por doquier. La diligente prosecución de esta obra te brindará constantemente los más poderosos estímulos para la vigilancia y el ardor en la vida de fe, a la vez que aumenta tu fuerza y debilita a tus enemigos. Y cuando hayas guardado tu corazón con toda diligencia por un breve tiempo, cuando hayas librado las batallas de esta guerra espiritual, hayas logrado dominar las corrupciones internas y hayas vencido a los enemigos externos, entonces Dios te abrirá la puerta del cielo y te dará la porción prometida a quienes vencen. Despierta, entonces, ahora mismo. Abrázate bajo el mundo. No anheles las cosas que un hombre puede tener y pierda su alma eternamente. Bendice a Dios para que puedas tener su servicio aquí y la gloria en el más allá que Él designa para sus elegidos. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os capacite en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, obrando en nosotros lo que es agradable a sus ojos por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.